Hola mis queridos youtubers, buenos días. Hoy vamos a ver algunos conceptos realmente interesantes desde el punto de vista de la física. Eh, Uno es, vamos a hablar sobre todo de energía potencial, voltajes, distintos tipos de voltajes, etcétera. Vamos a hacerlo en tres grandes bloques. Uno dedicado a la energía potencial, otro al potencial y diferencia de potencial, y otro a definiciones de voltios pico a pico, voltios de pico, voltios promedio, average, o voltios eficaces o RMS. E incluso lo que llaman también true RMS, verdadero valor eficaz. Y nada más, vamos a ponernos con ello, ¿vale? Quiero que saquéis una idea bastante clara de este asunto, sobre todo usando ciertas analogías que son más cotidianas para nosotros y que son más fáciles de ver que el mundo de dos campos eléctricos bastante más invisibles, digámoslo así. Vamos a ver tres tipos de campos de fuerzas. Uno de ellos, por ejemplo, fuerzas gravitatorias. Si tenemos aquí una masa, eh, aparece un campo de fuerzas gravitatorias. Por ejemplo, cualquier masa que estuviese por aquí sería atraída por el campo de fuerza generado por esta masa. ¿Vale? Eh, Esto sería, por consiguiente, aquí habría, si hubiese una masa, habría una fuerza de atracción. Si hubiese aquí otra masa, habría una fuerza de atracción. Si hubiese aquí una masa, habría una fuerza de atracción. Es importante destacar que a mayor cercanía, mayor es la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción entre dos masas, si recordáis, es la constante de gravitación por la masa mayúscula esta, que crea el campo, por la masa minúscula, que es la masa que está cercana, puesta en la zona de campo creada por la masa m mayúscula, partido por el cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si la distancia se va haciendo cada vez mayor, evidentemente al hacerse esto mayor, va disminuyendo la fuerza. ¿Vale? Entonces, es lo que quería comentar. Vamos a ver ahora otro campo. Sería análogo a este. Sería un campo eléctrico si tenemos una carga Q, ¿vale? Q mayúscula vamos a poner, que crea un campo. En este caso, así como las fuerzas gravitatorias son siempre de atracción, las fuerzas eléctricas, electrostáticas, pueden ser de atracción o de repulsión. Así, si colocamos una carga Q minúscula en la zona de campo de fuerzas creado por esta carga Q mayúscula, pues en función de que sea del mismo signo o signo distinto, habrá una fuerza de atracción entre ellas o bien una fuerza de repulsión, siendo la fórmula que determina esta fuerza igual a una constante K por la carga Q, por la carga Q minúscula, partido por el cuadrado de la distancia. Fijaros la gran analogía que existe. Aquí, en este caso, pasa igual. Cuando estoy muy lejos de la carga que crea el campo, pues este denominador se hace muy grande y por consiguiente la fracción se hace muy pequeña y entonces la fuerza será muy pequeña. Así, podemos decir que tanto en el campo gravitatorio como en el campo eléctrico, pues cuando estemos fuera de la influencia del campo de fuerzas de ambos, pues tendremos una fuerza cero. Si yo estoy aquí en el infinito y aquí también estoy en el infinito, pues como no hay campo de fuerza, fijaros, si esto es infinito, la fuerza es cero. Si esto es infinito, la fuerza es cero. ¿Vale? Por consiguiente, esta es la situación que podemos tener. Cuando estamos lejísimos de las eh, cargas o masas que crean campos gravitatorios o campos eléctricos, pues tenemos una fuerza cero. No hay interacción. Así nos vayamos acercando, vamos observando que aparece una fuerza, en este caso de atracción, y en este caso de atracción o de repulsión en función de los signos de las cargas. Pues bien,
cuando lleguemos a un punto tal en que el campo tiene un valor apreciable, ¿vale? Pues ahí vamos a decir lo siguiente, y es que el potencial que existe en este punto, ¿vale? El potencial que existe en este punto es igual, el potencial sería igual al trabajo realizado por la unidad de masa. Y aquí el potencial eléctrico, en este caso, este sería el potencial gravitatorio, en este caso, el trabajo realizado desde el infinito hasta ese punto, de la unidad de masa. Y el potencial eléctrico sería igual al trabajo realizado para transportar esta carga desde el infinito hasta ese punto, partido por la unidad de carga. Esta es la gran analogía que existe entre los campos de fuerzas gravitatorios y los campos de fuerzas eléctricos. Bien, hay algo que sería interesante, y es mirar si yo tengo que he hecho un trabajo hasta este punto, o lo que es lo mismo, un trabajo hasta este punto, si ahora realizo un trabajo hasta este otro punto, y aquí hasta este otro punto, pues tendré un potencial distinto aquí que aquí, aquí que aquí. Pues bien, la diferencia de potencial no es más que el potencial que tenemos aquí menos el potencial que tenemos aquí, o viceversa. Me da igual, es cuestión de signo. ¿Qué es lo importante? Que la diferencia de potencial no es más que el trabajo que se realiza para transportar la carga, en este caso la unidad de masa, desde este punto hasta este. Esa es la diferencia de potencial. Diferencia de potencial que es el potencial de este punto menos el potencial de este punto, o viceversa. Y en este caso exactamente igual. La diferencia de potencial de estos dos puntos es el potencial de este punto menos el potencial de este punto, o viceversa. Y es el trabajo que se realiza para transportar la unidad de carga de este punto hasta este. Mirad, si fuese un salto de agua, hablando de la analogía gravitatoria, si fuese un salto de agua, pues podríamos tener aquí un pantano, ¿vale? Con una altura, esta es la tierra, aquí está el agua, la masa de agua. Aquí tenemos un sumidero por el que circula el agua cuando consideremos nosotros, cuando abrimos esta compuerta. Aquí podemos tener una turbina que va a realizar un trabajo y aquí saldría el agua. Pues bien, esta masa de agua tiene un potencial, una energía potencial, primero, tiene una energía potencial que sería igual a m por g por h. La masa por la gravedad por la altura. Esta es la altura h a la que estamos. ¿Vale? Esta es la energía potencial. ¿Vale? ¿Cuál será el potencial de esta masa que hay aquí? Pues el potencial será, hemos dicho, que es el trabajo. La energía potencial es equivalente al trabajo que realizaría si todo el agua saliese por aquí y esto girase, ¿verdad? Estamos diciendo que el potencial de este agua sería, en un punto determinado, sería que, pues, la m por g por h partido por m. Esto se va y esto se va y me queda g por h. Luego g por h sería el potencial que hay en función de a qué altura estemos desde la referencia de potencial que hemos fijado en este caso como este suelo. Es decir, que yo aquí tengo la gravedad por esta altura, tendría aquí un potencial de este agua cuando esté aquí. Aquí un potencial de este agua cuando esté aquí y aquí el potencial de este agua antes de usarla para obtener trabajo de ello. ¿Vale? Aquí exactamente igual ocurre. ¿De acuerdo? En este caso sería el trabajo partido por la unidad de carga. Hemos dicho que esto era el potencial y vemos que es igual eléctricamente. Fijaros, potencia que es, trabajo que es igual a potencia por el tiempo partido por la carga, por Q. ¿Y esto que es igual? Potencia en electricidad, si recordáis, es voltios por amperio, V por I por T, partido por Q. ¿Y Q qué es? Q, si recordáis, la intensidad es la carga partido por el tiempo, por tanto Q es I por T, I por T. Y aquí se nos puede ir I y T, y nos queda que sube. Efectivamente, esto tiene unidades de potencial, como acabamos de ver, ¿vale?
de voltaje en este caso. Aquí al potencial le llamamos voltaje. Aquí normalmente no, aquí le llamamos potencial del campo generado por esta masa, ¿verdad? Y tendría este valor. Y la energía potencial este valor. ¿Vale? Bueno, pues lo que quería comentaros aquí. El tercer tipo de ejemplo que quería poner, que lo estaba olvidando, es el caso de campo de fuerzas elástico. Aquí iba a poner el ejemplo de un muelle. Fijaros que hay una gran diferencia entre el campo creado por una masa o el campo creado por una carga, que es un campo en todas las dimensiones del espacio, ¿verdad? Pues en el caso de un muelle, pues no es así. En el caso de un muelle solamente es tanto en cuanto utilizo el muelle. Si yo estoy fuera del muelle, pues evidentemente no comprimo nada. En este caso, si presiono aquí el muelle, pues le comprimo y lo hago más pequeño. ¿Y qué tengo? Una energía potencial acumulada en el muelle, de tal manera que si lo suelto, realizaría un trabajo. O si lo estiro, igual, ¿vale? Si yo lo estiro, aquí habría una fuerza en este sentido para ponerse en esta dimensión, y aquí habría una fuerza en este otro sentido para volver a ponerse en la dimensión original. Pues bien, en ambos casos hay una energía potencial acumulada, es lo que quería decir. Evidentemente, entre este punto y este hay una diferencia de potencial, ¿vale? Y entre este punto y este también habrá una diferencia de potencial. ¿Entendido? Es decir, que cuando yo tengo una energía potencial acumulada en algo, pues puedo tener un potencial en función de en qué punto me encuentro. Vamos a ver una analogía ahora con un circuito. En el caso de un circuito, imaginemos que tenemos una pila o una batería, ¿vale? Aquí el positivo, aquí el negativo, y esta pila decimos que tiene un voltaje, por ejemplo, de 10 voltios, ¿vale? Hay una diferencia de potencial entre el positivo y el negativo de 10 voltios. Muy bien. Imaginemos que tenemos aquí una resistencia, aquí otra resistencia, aquí otra resistencia, y vamos a ver lo que hemos visto anteriormente. Vamos a aplicarlo a un circuito. Sabemos que si no está conectadas las resistencias, lo que aquí tenemos es una diferencia de potencial. Es el equivalente al estar una carga en el espacio en dos puntos diferentes, de distancias distintas. Pues eso es lo que existe aquí. Una diferencia de potencial entre dos puntos. Si ahora le conectamos un circuito, es el equivalente a realizar un trabajo. Fijaros que va a circular una corriente eléctrica que aquí va a disipar un calor, ¿vale? Por tanto, va a realizarse un trabajo en esta resistencia, se va a desprender en forma de calor, aquí igual y aquí igual. ¿Qué ocurre? Que este potencial que hay de 10 voltios se me va a repartir entre qué. Este potencial es el mismo que hay entre este punto y este. 10 voltios y 10 voltios. O sea, hay 0 voltios. Esta es la referencia. Vamos a suponer que esta es la referencia. ¿Vale? Por tanto, de aquí hasta aquí, si yo pidiese con un voltímetro, me diría los 10 voltios. Imaginemos que las tres resistencias son idénticas. Si eso es así, aquí yo tendría 3,3 voltios menos, ¿vale? En este punto, aquí habrían caído, hay una diferencia de potencial de 3,3 voltios. Aquí habría otra diferencia de potencial de 3,3 voltios. Y aquí, bueno, periódico, evidentemente. Y aquí, de aquí hasta aquí, otro 3,3 voltios, ¿vale? ¿Qué dice esto? Que en esta resistencia se produce un trabajo y entonces el potencial baja. Aquí yo tendré 6,6 voltios. En este punto yo tendré 6,6 voltios. Y en este punto que tendré, respecto de este, 3,3 voltios. He realizado un trabajo que he perdido potencial aquí. He realizado un trabajo aquí y por tanto he perdido potencial. Y aquí me queda un potencial de 3,3 voltios que realizaría un trabajo sobre esta resistencia nada más. ¿Vale? Pues eso es un poco la analogía que quería ver. Así podemos... la energía, es importante decir que en este caso la diferencia de potencial no es más que el trabajo que realiza el generador para transportar la unidad de carga desde este punto del circuito hasta este punto del circuito.
O si hablásemos del trabajo desde este punto del circuito hasta aquí, sería el potencial de este punto. El trabajo realizado de aquí hasta aquí. ¿Vale? Esto sería en julios partido por culombio. ¿Vale? Julios partido por culombio serían los voltios. ¿De acuerdo? A diferencia del potencial gravitatorio, que sería julios partido por kilogramo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que quería deciros para ahora meternos en las definiciones de voltios pico a pico, voltios de pico, voltios eficaces, voltios promedio, etc. Hasta ahora. Pasaremos ahora a ver distintos tipos de expresiones de voltaje. Voltaje de pico a pico, voltaje de pico, voltaje average o promedio y voltaje RMS o eficaz, y también el true RMS o verdadero valor eficaz. Expresiones que se utilizan en ese mundillo de la medida de los voltios. Vamos a ello. Si tenemos una onda sinusoidal o triangular, ¿vale? O cuadrada, de tal manera que el valor medio se encuentra aquí en 0, ¿vale? Aquí tenemos el valor 0, 0 voltios, 0 voltios, aquí igual, 0 voltios. Pues bien, ¿a qué llamamos voltaje pico a pico? Pues es el voltaje que hay, la diferencia de potencial que hay entre los extremos del mayor voltaje de esa señal menos el menor voltaje de esta señal, es decir, el V pico a pico es medir esta diferencia de voltios. Por ejemplo, si aquí tenemos más 5 y aquí tenemos menos 5 voltios, ¿vale? Pues el voltaje pico a pico de esta sinusoide sería de 5 más 5, o sea, bueno, 5 menos 5, 5 más 5, 10 voltios, pico a pico. Muy bien. Aquí pasaría lo mismo. El voltaje pico a pico sería la diferencia que hay entre este voltaje y este voltaje, de pico hasta pico. Y aquí sería exactamente igual, de pico hasta pico. ¿De acuerdo? Estos serían los voltajes pico a pico. Si hablamos de voltaje de pico, Vp, no es más que la mitad del voltaje pico a pico. Es decir, el voltaje de pico sería de aquí hasta el 0. En este caso sería 5 voltios de pico para esta. Aquí el voltaje de pico sería este. Y aquí el voltaje de pico sería este. Fijaros que esto no es fácilmente medible con un multímetro o con un voltímetro, pero sí es muy fácil de medir con un osciloscopio, donde visualizamos la onda y podemos poner unos marcadores en los sitios que queramos ver la diferencia de potencial de esos puntos y podemos medirlos con facilidad. Es decir, que la medida pico a pico o la medida de pico se suelen utilizar osciloscopios para ello. A ver, se podrían hacer multímetros especiales como son los Sample and Hold, que lo que hacen es capturar una medida concreta en un punto determinado. Hace un muestreo de la señal y toma n puntos de medida y cogemos el máximo de ello y ese sería el voltaje de pico. Pero vamos, lo normal es disponer de un osciloscopio, visualizarlo y medir esas diferencias de voltaje. Estos son los voltajes pico a pico y voltaje de pico. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora otro concepto. Promedio. Voltaje promedio. El voltaje promedio tiene una definición interesante. Voltaje AVG o promedio es igual, fijaros, a la integral desde 0 hasta t de 1 partido por t multiplicado por la función diferencial de x, por la función que corresponda de la forma de onda. Por ejemplo, si es una función senoidal, una forma de onda senoidal, ¿vale? El voltaje average o promedio será la integral de 0 hasta 2pi, ¿vale? De 1 partido por t de seno de x diferencial de x. Cuidado, aquí estamos hablando como x
variable ángulo, ¿vale? Donde podríamos poner igualmente que x es igual a omega por t, y entonces usar omega t y diferencial de omega t, ¿vale? Pero en fin, lo vamos a dejar así. Este sería el valor promedio. Y si hacemos esto, pues nos damos cuenta de que esto es una constante. El periodo de 2pi lo podemos sacar fuera y poner que esto es igual a la integral de 0 a 2pi, perdón, de 1 partido por 2pi. Y luego la integral de seno de x diferencial de x. Pues bien, esta integral es una integral inmediata y podríamos poner que esto es igual a 1 partido por 2pi, que multiplica, sabemos que esto sería menos la derivada del coseno en menos seno, por tanto en menos coseno de x, entre los valores 0 y 2pi. Y esto es igual a 1 partido por 2pi, y luego esto se quedaría menos coseno de 2pi, personalizado la x para el 2pi, menos coseno de 0. Y esto quedaría como 1 partido por 2pi, y aquí quedaría coseno de 2pi. Pues esto quedaría menos el coseno de 2pi, si recordáis, el coseno de 2pi sería esto, que sería 1, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 1, menos, más coseno de 0, y el coseno de 0 también es 1, ¿vale? ¿Y esto qué me quedaría? Pues 1 partido por 2pi por 0. ¿Y esto que sería igual a 0? Fijaros, el detalle curioso. Si calculo, en definitiva, una integral definida no es más que el cálculo del área encerrada entre la función, ¿vale? Y el eje de las x. ¿Qué hemos hecho aquí? Calcular el área total. Si esta área es positiva y esta área es negativa, y son idénticas, pues su suma me va a dar 0. Por tanto, el valor medio de una señal sinusoidal o de cualquier señal que tenga la misma excursión por arriba que por abajo, siempre me dará 0. Fijaros que multímetros que midan valor promedio no existirían porque siempre me darían 0. Lo veremos luego con un galvanómetro que tengo, ¿vale? De estos de 0, tengo ahí un galvanómetro de 0. Aquí tenemos el 0. Y veremos cómo fluctúa la aguja cuando aplicamos una sinusoide, si es lento, pero si va siendo muy rápido, prácticamente me va a dar el 0 y se quedará ahí en 0. No me indicará valor ninguno, porque me está dando el valor promedio, ¿vale? De esa. ¿Qué significado tiene esto? Pues mirar, es interesante también ver lo siguiente, y es que, ¿esto qué es? ¿Recordáis? No, antes de todo, ¿recordáis qué era el valor medio de una serie de datos? El valor medio era igual a la suma, el sumatorio de los datos partido por el número de datos. ¿Recordáis? Por ejemplo, el promedio de los 10 primeros dígitos. 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, así. Tal. Bueno, pues esto partido por 10 elementos, pues me dará el promedio de los 10 primeros dígitos, por ejemplo. ¿Vale? Fijaros que esto es un sumatorio. Cuando nosotros cogemos este dato, y 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 los sumamos todos, y lo dividimos por el número de datos, me dará el promedio de esta señal. ¿Correcto? Cuando el número de datos que tomo es infinito, en el periodo concreto, pues entonces lo que hago es la integral de infinitos datos de la función seno de x diferencial de x entre 0 y un periodo,
¿Y partido por qué? Por el número de datos. ¿Pero eso qué es? El periodo. ¿De acuerdo? Y en definitiva estoy calculando el valor medio de esa señal. Eso se puede hacer con una sinusoide, con una señal cuadrada, con una señal triangular o de cualquier naturaleza. ¿Vale? Siempre que sea periódica. ¿Vale? Si no es periódica, pues no podríamos hacerlo en un periodo, si no es, evidentemente, ¿no? Y bien, entonces vamos a ver ahora otro caso, otra casuística. Vamos a verlo a continuación. Pues bien, vamos a ver ahora la medición de voltios pico a pico, que aquí nos la da, que sería el voltaje que hay entre este punto y este, ¿verdad? Este voltaje, si contamos en divisiones, si estamos en 100 milivoltios por división, pues son 100, 200, 300, 400, 500, 600 milivoltios pico a pico, ¿vale? Y los voltios de pico, pues sería la mitad, 300 milivoltios, desde 0 hasta 300 milivoltios en 10 voltios por división. Esos valores me lo da ya directamente aquí, aunque no lo veáis vosotros, pero yo tengo aquí en los voltios pico a pico 600, 601, 605, va fluctuando algo por el ruido que pueda haber. Y bien, ya tenemos los voltios pico a pico, que son 600, 300 voltios de pico, y también me da aquí el valor RMS, 210,4 o 210,5, ¿vale? En cuanto al valor medio, también me lo da. El valor average, el valor medio, me está dando menos 9 milivoltios, es decir, un valor prácticamente cero, ¿de acuerdo? Si lo pusiese un offset y subiese, pues entonces me daría un valor medio mayor que cero o menor que cero si le bajo el offset, evidentemente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería hacer. Vamos a ver ahora si efectivamente los cálculos nos dan de 600 milivoltios pico a pico, a ver si nos dan un RMS de 210, más o menos, ¿vale? Mirad, según hemos visto antes, el valor medio de una sinusoide, por ejemplo, pues si lo midiésemos con un multímetro de este tipo, oye, sabemos que lo podemos medir. Con este también, con este también. ¿Pero por qué mide? Oye, porque le ponemos un puente rectificador de la alterna, de la sinusoide, para pasarlo a continua. Ahora lo vamos a ver. Dejadme, no obstante, que os presente lo siguiente. Este multímetro me lo compré cuando estaba estudiando ingeniería, cuando empecé. Exactamente era años 70 aproximadamente. Es decir, tiene 53 años. Ha vivido conmigo mucho tiempo. Ya no lo utilizo, lo tengo por cariño, nada más. Este es un multímetro que mide verdadero, luego lo veremos, verdadero valor de eficaz, pero solamente con sinusoides. Solo trabaja indicando el valor de verdadero valor de eficaz con una sinusoide. Luego veremos cómo lo consigue. Y este sí, este es lo que llama aquí True RMS, verdadero valor de eficaz. Este me mide valor eficaz de una sinusoide, de una señal cuadrada, de una señal triangular, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esas son unas diferencias importantes. Este me mide valor eficaz, igual que este, sobre una sinusoide, está calibrado para ello, ahora lo veremos, y todos consiguen medir, en definitiva, valores de continua por rectificación. ¿Vale? Vamos a verlo. Bien. Mirad. Lo que tenemos es un divisor de tensión, ¿vale? Y aquí tenemos puesto un diodo rectificador, ¿de acuerdo? A una tensión determinada, ¿vale? Aquí podremos poner esto, y aquí, y de aquí sacamos el más y el menos, aquí alterna y aquí alterna, y de aquí lo llevaríamos a un, bueno, esto es un esquemático básico, evidentemente, y aquí lo llevaríamos al galvanómetro, ¿vale? Que es positivo aquí y negativo abajo, y aquí negativo. Entonces, ¿por qué esto me marca? Porque aquí la alterna la convertimos en continua y ya deja de estar vibrando alrededor de un valor medio, cero, sino que emite un valor positivo.
función de la amplitud del pico a pico que tenga esa señal. Así, por ejemplo, si aplicamos esta señal aquí, aquí ya tendremos esta señal. ¿Vale? Es decir, esta, si es de doble onda la rectificación, tendremos esto. ¿Vale? Esto es 0, esto es 2pi, esto es pi. Entonces, como vemos, esta señal también sigue siendo periódica. Lo que pasa es que tiene un periodo pi y se repite desde aquí hasta aquí. Y si hacemos lo propio, ¿vale? En este caso sería AVG, el voltaje AVG sería igual a 1 partido por pi por la integral de 0 a pi de la función seno, ¿vale? Seno de x, diferencial de x. Y aquí, ¿qué tendremos? Esto es igual a 1, igual que antes, 1 partido por pi, y aquí tendremos menos coseno de x entre 0 y pi. Y esto nos queda que es igual a 1 partido por pi por el coseno menos coseno de pi menos coseno de 0. Y esto es igual a 1 partido por pi. Coseno de pi es, si lo vemos aquí, coseno de pi es menos 1. Luego esto queda menos 1. Menos más coseno de 0, que el coseno de 0 es 1. Por tanto, 1 más 1. Y esto me queda entonces que es 2 partido por pi. Y si calculamos esto con una calculadora, pues aquí observamos que nos da 2 dividido entre pi igual 0,6366. Bueno, si queréis, redondeamos a 7. Y este es el valor medio de un semiciclo de una sinusoide. Bien, este valor, si veis, no coincide con el típico 0,707, ¿vale? Del valor de pico, es decir, el valor RMS, VRMS, se calcula como V de pico por 0,707. Después veremos esto, cómo aparece. Pero que veáis que esto, aunque me saldría como 0,707, el valor RMS, respecto del valor average, del valor medio, ¿vale? Fijaros que son bastante próximos, pero no iguales. ¿Qué ocurre aquí entonces? Bueno, que lo que vamos a hacer es, para calibrar este y que me dé la tensión de pico, de la tensión eficaz, lo que vamos a hacer es multiplicar este valor por 1,11 y fijaros lo que ocurre. 0,6366 por 1,11, que es el factor de corrección para pasar de average en la sinusoide, de average a eficaz. Y esto me sale esto por 1,11 igual, fijaros, a 0,7066, o sea, 7,0, redondeando, 0,707. Entonces, este multímetro, al igual que este, han sido calibrados para sinusoides y corregidos con el factor de 1,1, porque leen valor promedio en la sinusoide y miden valor promedio, pero si multiplico su valor y lo calibro multiplicando por 1,11, entonces aquí me va a dar eficaz. Y aquí también me va a dar eficaz solo para sinusoide. ¿De acuerdo? Pues es lo que quería comentar ahora. Ahora después vamos a pasar a otro concepto interesantísimo. Vamos a ver. Vamos a ver la definición de valor eficaz. Valor eficaz, o RMS, RMS que viene de root mean square, es la raíz cuadrada de 1 partido por t, integral de 0 a t, de la función f de x, la que corresponda con la señal que estamos manejando,
al cuadrado por diferencial de x, ¿vale? ¿Por qué esta definición así? Bueno, esto tiene su sentido, y es que si calculásemos el valor medio, nos daría siempre 0 de una señal de esta naturaleza. Sin embargo, si la elevamos al cuadrado, aquí tendremos esto al cuadrado. Si este, que es negativo, lo elevamos al cuadrado, también me saldrá positivo, pero al cuadrado. Por consiguiente, la integral de 0, de 0 a 2pi, pues la vamos a calcular que es todo este área, ¿vale? Y si luego calculamos la raíz cuadrada de una cosa que está al cuadrado, pues me vuelve a dar la integral, me vuelve a dar un valor positivo medible. ¿Vale? Vamos a continuar. Bueno, aquí estamos en el laboratorio. Tenemos un galvanómetro de continua, de 0, con excursiones positivas y excursiones negativas. Tenemos un multímetro que da valor eficaz en sinusoides nada más. Y tenemos un multímetro de verdadero valor eficaz, es decir, que me da valor eficaz, sean sinusoides, señales triangulares, cuadradas o lo que sea. Aparte tengo aquí a lo lejos un multímetro de sobremesa de 4 dígitos y medio, también que da valores eficaces, True RMS. Aquí tenemos un generador y aquí un osciloscopio para visualizar las formas de onda que usamos. Pues bien, vamos a aplicar primero 200 milivoltios RMS con el generador a la frecuencia de 1 hercio, ¿vale? Miremos lo que pasa. Lo hemos aplicado, ahí tenemos la señal. En el osciloscopio podemos medir la tensión pico a pico. Y aquí podemos ver qué hace el galvanómetro. Pues como no tiene rectificador ninguno, no pasa la alterna continua, pues está fluctuando alrededor de 0, ¿vale? Fijaros lo que ocurre si subo la frecuencia. Estos están sin conectar todavía, ¿eh? Solo está conectado este y ese. Si subo la frecuencia, vamos a ver ahora, como veis, va aumentando las vibraciones y se va yendo a la medición 0, que es el valor medio de esa onda, como hemos visto antes. Ya veis, ya vamos por 10 hercios o 11, ¿vale? Si subimos más, pues ya estamos en 20 hercios, ¿vale? Y como veis, da un valor medio de 0. Como estos multímetros de aquí solo empiezan a funcionar a partir de 40-50 hercios, vamos a meter 100 hercios, ¿vale? Vamos a meter 100 hercios, entonces decimos frecuencia 100 hercios, ¿vale? Y evidentemente aquí vemos que ni se mueve, nos da 0 como promedio. Vamos a usar ahora este. Si usamos ese de ahí, le conectamos aquí y aquí. Se me ha ido. Vamos a ver, es que se ha apagado. Entonces, ahora medimos que nos da 200 milivoltios y esos son RMS, ¿vale? Eficaces, ¿de acuerdo? Porque es alterna. Miremos, vamos a mirar ahora con este de verdadero valor eficaz y nos da también exactamente el mismo valor. Es un poco más preciso, tiene un dígito más y entonces nos da 200,7 milivoltios, ¿vale? Bueno, pues llegado a este punto, lo que podemos hacer es cambiar de forma de onda. Y vamos a ver que este me sigue dando un valor que es eficaz, y eso sí lo sé porque aquí lo pone True RMS, pero ya veréis que ya no me coincide con el valor de aquí. Voy a desconectar el galvanómetro ya que aquí ya no interesa ver lo que quería ver antes, que eran las excursiones. Este lo voy a retirar y voy a poner estos dos. Bien, pues vamos a ver. Vamos a conectar lo mismo de antes, una señal si se queda esto enganchado, claro. Si quiere quedarse enganchado. Vamos a ver. Este no. Es este. Mirad. Aquí me sale, vamos a irnos a 100 hercios. 100 hercios. Vale. Y ahora si tengo esto. 100 hercios. Estamos aquí. 100 hercios, sí.
Pues aquí no me está dando nada que sea medible. A ver qué estoy haciendo yo. Ahora, mirad. 100 Hz está dándome 204. Eso depende de la planicidad de este. Vamos a corregirlo aquí en amplitud. Vamos a medir aquí en amplitud. Vamos a bajar amplitud. Nos vamos a ir aquí y le vamos a bajar hasta tener el valor que de 200 milivoltios exactamente. Insisto que este voltímetro es más exacto que este, que es el valor del generador. Bueno, podemos dejarlo ahí, en 200,5 milivoltios. Bien, esto con una señal sinusoidal. Y vamos a meterle ahora otra señal. En Wave vamos a poner una señal cuadrada. Si le ponemos una señal cuadrada, aquí nos da ahora 281,3 milivoltios. Bien, pues vamos a irnos nuevamente. Ahora. Vamos a irnos nuevamente, como decía, a la frecuencia, a la señal sinusoidal, que teníamos 200 milivoltios, si recordáis. Vamos a mirar aquí. Entonces, si miramos ahí, aquí tenemos con este otro multímetro o voltímetro 200. Bien, vale. Vamos a pasar ahora a señal cuadrada. Le cambio a una cuadrada. ¿Y qué tengo? Tengo 309 milivoltios. ¿Vale? Vamos a ver con el que mide bien. Con una señal cuadrada. Pues con este tendríamos, hemos dicho 300 con ese, y con este tendríamos, vamos a ver si lo puedo conectar. Vamos a ver. Estoy tocando en el sitio inadecuado. 281. ¿Recordáis que el otro daba 304? Pues realmente son 281 milivoltios. Este sí está midiendo correctamente el valor eficaz de la señal cuadrada, y este no. Aquí ya no me sirve este voltímetro, solo puedo usar este multímetro, ¿vale? Si la señal es triangular nos pasa igual. Si la señal es triangular, vamos a ponerle aquí una rampa, una señal triangular, y entonces nos vemos que el valor de la tensión, a ver si la mido bien, es de 163,7 milivoltios. 163,7 eficaz. Vamos a ver con este otro. 163,7 eficaz. Y vamos a ver con este otro. 163,7 eficaz. Y ahora hemos dicho que este otro me da 158. No me coincide tampoco, ¿vale? Como veis, este solo vale para lo que vale. Es para medida en alterna, en continua y ohmios y todo eso mide perfectamente. Y también mide en alterna perfectamente, siempre y cuando sea sinusoidal. Pero este no. Este mide siempre verdadero valor eficaz en no importa qué forma de onda. ¿Vale? Esto es lo que quería enseñaros. ¿De acuerdo? Venga. Decíamos que si teníamos V eficaz igual a la raíz cuadrada de 1 partido por t integral de 0 a t de seno cuadrado de x diferencial de x, este es el valor eficaz de la función seno, pues tendríamos que, vamos a realizar esta integral de forma separada. La integral de seno de cuadrado de x diferencial de x la vamos a hacer por partes. Entonces esto nos quedaría como igual, lo que vamos a hacer es poner que esto es seno de x por seno de x diferencial de x, seno por seno es seno cuadrado, ¿verdad? Y a esto le vamos a llamar diferencial de v, y a esto le vamos a llamar u para hacerla por parte. Entonces diríamos que u es igual a seno de x. Por tanto, diferencial de u es igual a la derivada del seno, que es el coseno de x, diferencial de x. Y v, diferencial de v es igual a la integral, diferencial de v es igual a seno de x diferencial de x, que es lo que hemos dicho aquí.
Y de aquí sacamos que v es igual a la integral de seno de x diferencial de x, ¿vale? Y esto me sale en integral inmediata menos coseno de x más c, más una constante. Muy bien, pues llegado a este punto, podemos decir que esta integral por partes quedaría como u por v, que es seno de x por coseno de x, coseno menos coseno de x, menos la integral de v por diferencial de u, de menos coseno de x de v por diferencial de u por coseno de x diferencial de x. Y esto es igual, este menos sale fuera, luego esto me quedaría menos seno de x coseno de x, menos menos más la integral de coseno cuadrado de x diferencial de x. Y ahora aquí esto lo voy a poner en función del seno, y esto me queda que es igual a menos seno de x coseno de x más la integral de 1 menos seno cuadrado de x diferencial de x. He puesto coseno cuadrado de x como 1 menos seno cuadrado de x, ya que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y de aquí podemos poner esto menos seno de x coseno de x más la integral de diferencial de x menos la integral de seno cuadrado de x diferencial de x. Pero si a esto le llamamos y, a esta integral le llamamos y, fijaros, y igual a seno cuadrado de x diferencial de x, esto resulta ser otra vez y, ¿vale? Por consiguiente, y esto, la integral diferencial de x es x, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos tener? Pues podemos tener que y, esta y, es igual a menos seno de x coseno de x más x menos y, otra vez. Por consiguiente, de aquí sacamos que 2i es igual a menos seno de x coseno de x más x. Y por tanto, y la integral esta es igual a menos seno de x coseno de x más x partido por 2. Bien, bueno, pues esto lo vamos a hacer, la integral definida entre 0 y un periodo, que el periodo era pi, si recordáis, entre 0 y pi, ¿vale? Y si hacemos esto entre 0 y pi, y 0,2 pi, 0,2 pi era, 0,2 pi. Pues entonces, ¿qué tenemos? Pues aquí lo que tenemos es bueno, vamos a borrar y vamos a continuar por aquí arriba ahora. Lo dejamos eso así. Esta parte la quito. Si no, no me cabe aquí. Y vamos a poner esto. Esto lo ponemos aquí y dice que y es igual a menos seno de x coseno de x más x partido por 2 entre 0,2 pi. ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a menos seno de 2 pi menos seno de 2 pi por coseno de 2 pi más 2 pi partido por 2 menos seno de 0 coseno de 0 más 0 partido por 2. ¿Vale? Bien. Si eso es así, ¿esto cuánto vale? Si recordamos, el seno de 0 es 0, ¿vale? Luego esto vale 0. Esto vale coseno de 0 es 1, pero 1 por 0 es 0, más 0 sale 0. Todo esto de aquí vale 0. Bien. Luego esto es igual a esto. Y es igual, en este caso, a menos
seno de 2pi. El seno de 2pi es 0. Menos 0. Por coseno de 2pi, que el coseno de 2pi es 1, pero me sigue quedando 0, más 2pi partido por 2. Y esto, el 2 y el 2 se me va y me queda que es igual a pi. Entonces, si recordáis, era la raíz, o sea, la v eficaz era igual a la raíz cuadrada de 1 partido por 2pi por la integral de 0 a 2pi de seno, total, que esto me queda, que esto era a pi por pi, ¿verdad? Y esto me queda aquí, el pi y el pi se van y me queda que es raíz de 1 partido por 2, que esto es igual a 1 partido por raíz de 2, que esto es igual a 0,707, si lo hacéis con la calculadora. Aproximadamente es 0,7066, bueno, redondeando 0,7, que es justo el valor por el que hay que multiplicar para pasar el voltaje de pico al voltaje eficaz. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es lo que quería enseñaros, de dónde sale este valor mágico de 0,707 para pasar del valor de pico a valor eficaz. ¿Vale? Pues ya está. Me ha faltado por decir algo realmente importante, y es por qué es voltaje eficaz o RMS. El voltaje eficaz es por lo siguiente, y es que si tenemos una fuente de corriente continua, como una batería, por ejemplo, y que tiene 5 voltios direct current, pues esto lo aplicamos sobre una carga de 5 ohmios, por ejemplo, 5 ohmios, circulará una corriente y de 1 amperio, que serán los voltios partidos por los ohmios, 1 amperio. Y la potencia disipada en esta carga será de 5 voltios por 1 amperio igual a 5 vatios. Pues bien, si tenemos ahora un generador que tendrá la tensión de pico que sea, pero con una tensión eficaz de 5 voltios AC, ¿vale? Eficaz, pues aplicado sobre la misma carga de 5 ohmios, también circulará 1 amperio eficaz, ¿vale? Y ocurrirá lo siguiente, y es que 5 voltios eficaces por 1 amperio eficaz me dará también 5 vatios. Entonces, ocurre que el voltaje eficaz de una fuente alterna es aquel voltaje que proporciona la misma energía que una fuente de continua. Bueno, y sin más, me despido hasta el próximo vídeo. Que lo paséis bien. Hasta luego.